Muy buenas noches o muy buenos días o muy buenas tardes según donde estés. Bienvenidos, bienvenidas a este curso de introducción a la filosofía titulado Amor a la sabiduría. Vamos a dejar este referente, amor a la sabiduría, amor a la sabiduría, para que nos acordemos el corazoncito. Bueno, pues es un gusto para mí estar con ustedes. Igual les vuelvo a pedir disculpas de que en los primeros segundos y minutos pues recibo generalmente mensajes ya sea en el chat o en el WhatsApp de personas que se están incorporando apenas. Les pido disculpas, por favor. Es algo que suele ocurrir en la primera sesión, pero ya desde la segunda a las 7 en punto o a las 8 si estás en Colombia o en Perú, o a las 10 en punto comenzamos. Les pido disculpas por esta demora, pero bueno, estamos también haciendo este aspecto importante de escribir el objetivo y el interés. Bueno, entonces, última última mirada por acá. Y ahora sí, vamos a dejar esto con menos volumen, de hecho en modo filosofar. Muy bien, bienvenidos, bienvenidas. Vamos a comenzar con la introducción general, que es precisamente comentarles quién va a compartir con ustedes durante estas 4 sesiones. Mi nombre es Germán Alberi. Estoy en relación con la filosofía, afortunadamente, desde muy niño, cuando vinieron esas inquietudes existenciales, filosóficas, trascendentes, y sobre todo desde la adolescencia, con prácticamente una especie de crisis existencial. Estaba en el último grado de lo que en Colombia se llama el colegio o bachillerato, en México la prepa, con esa pregunta de, pues, ¿qué vamos a estudiar? ¿Qué vas a estudiar en la universidad? Como mis preguntas, mis inquietudes eran existenciales, aunque tenía un gran interés y gusto por la ciencia, la física especialmente, pues me decidí por la filosofía. Ciencia de todas las cosas, por sus causas últimas, a la luz de la razón y de la intuición, además de amor a la sabiduría. Pues bien, desde la primera semana estudiando filosofía empecé a sentir una calma al estar ante un océano de conocimiento, ¿ya? Todavía no sabiduría. Esta llegaría después, me refiero a la búsqueda de sabiduría, pues al darme cuenta de que no basta el conocimiento, no basta el conocimiento para tener una comprensión de quién eres, de quién soy, y más aún, de cuál es el sentido de la vida, cuál es el sentido de la existencia, para qué nací, para qué estoy aquí, etcétera. ¿Ya? Piensen ustedes unos segundos, ¿qué preguntas existenciales, qué preguntas profundas han tenido? Si quieren, escríbanlas, por favor. Escríbanlas, compártanlas. Y bueno, después de estar en ese océano del conocimiento, eh, me di cuenta del gusto, ¿sí? Un gusto que no sentía del todo en el colegio, ¿no? En el colegio sentía un gusto por ciertas asignaturas, ¿no? Literatura, español, la física, la matemática, etcétera. Pero al estar estudiando filosofía, ¿no? Lo que en México le llaman la licenciatura o en Colombia el pregrado, ¡wow! Fue
como un despertar a darme cuenta de la inmensidad de conocimiento que hay en el mundo, ¿ya? Pero me di cuenta de algo más importante, también ligado a que afortunadamente al empezar a estudiar filosofía, tomé cursos libres ahí en la universidad de yoga y posteriormente meditación, también tai chi, entre otras. Y pues eso me ayudó a aclarar aún más el panorama, ¿ya? Y entrar en contacto con el sentido profundo de la filosofía, que es amor a la sabiduría. Y es el tema de hoy, ¿ya? En resumen, les voy a hablar desde mi experiencia, obviamente sustentado en conocimientos, en teorías y en conceptos que he estudiado. Pero les quiero transmitir sobre todo mi felicidad, mi entusiasmo, mi, ¿cómo llamarlo? Véanme la cara de lo que trato de expresar cuando se trata de filosofía, ¿ya? Entonces, con esa felicidad los invito a estar en sintonía. Voy a compartirles la presentación que he preparado especialmente para ustedes, teniendo en cuenta que es un público diverso, ¿sí? No es una clase para estudiantes de la universidad. Yo soy profesor de la licenciatura de Filosofía y Ciencia de la Universidad Albert Einstein, pero cuando doy estos cursos, pues uso un lenguaje menos técnico, hago una preparación especial para procurar atenderlos a todos. Tenemos en esta ocasión empresarios, estudiantes, profesores, eh, jubilados, en fin, es un público diverso, lo cual me gusta muchísimo. Muy bien, bienvenidos nuevamente, tomen aire profundo, exhalen, dispongan su mente, su alma, hasta su cuerpo para dar más cuenta del conocimiento y de la sabiduría. No porque esté acá de este lado, sino porque está en ti. Ahí va uno de los primeros datos para la reflexión, de que el conocimiento y la sabiduría, en cierta forma, ya está en nosotros. Recordemos aquella frase que inaugura la filosofía y la cultura occidental. Conócete a ti mismo. Esa frase estaba en la entrada del templo al dios Apolo en Delfos. Y al pasar la entrada había otro letrero que decía, y conocerás al universo y a Dios. Resumen, conócete a ti mismo y conocerás al universo y a Dios. ¿Ya? Bueno, por favor verifiquen que estén cómodos y ya voy a compartirles la presentación. Tengan claro su objetivo, por favor, su interés. Eso ayuda mucho a la mente, a las neuronas, para estar más predispuestos al aprendizaje. Bueno, pues aquí estamos. Curso de introducción a la filosofía. ¿Sí me escuchan? ¿Sí? Sí, Bueno, sí, perfecto. sí, perfecto. Muy bien. Aquí aclaro, es un curso de introducción, por lo tanto, no hay ningún requisito previo, por ejemplo, de estudios ni de lecturas, nada. Solo el deseo de saber, lo cual significa que es un curso para todos, porque Aristóteles empieza su libro La Metafísica, uno de los libros más importantes no solo de este filósofo, sino de la cultura
de la humanidad. Es un libro que lleva más de 2000 años, 2500 casi, leyéndose y estudiándose. La metafísica de Aristóteles comienza con esta frase. No, esa no. En latín es muy bonito. Voy a decirlo en español al final, pero escuchen el latín. Omnes homines natura esires desideran. Traducción. Todos los seres humanos desean por naturaleza saber, en el sentido de acceder a la sabiduría. ¿Ya? Todo ser humano por naturaleza desea saber. ¿Ya? Y obviamente lo explica en ese y otros libros, no es meramente una frase suelta. ¿Ya? Entonces eso, por favor, por si alguien tenía una prevención de, oh, filosofía, eso es muy difícil, no, no hay ningún requisito. Estoy aquí para facilitarlo. Bueno, es un curso de 4 sesiones. Hoy tenemos la primera. Origen, etimología y ejemplos para la vida y la historia. Entonces vamos con la introducción general. Curso de una serie de cursos que voy a dar este año de introducción a la filosofía. De hecho, continuando los cursos que di el año anterior. Pero este año con una mayor, ¿cómo llamarlo? Con un contexto más amplio. Veamos como introducción a la filosofía aspectos generales de la filosofía, como para tener un mapa. ¿Ya? Necesitamos saber qué es filosofía, para lo cual vamos a hablar de definición y más bien definiciones, porque hay varias. Características de la filosofía o del quehacer filosófico. Método, historia, preguntas filosóficas que derivan generalmente en las ramas de la filosofía. Veremos también escuelas de filosofía. El año anterior vimos un curso de la escuela del estoicismo, por ejemplo, y del epicureísmo. También es importante considerar los principales autores en general, entre otros temas. Ese es el contexto general de la filosofía. ¿Ya? Siempre que doy los cursos, siempre busco explicar o por lo menos motivar cómo llevar a la práctica, cómo entre comillas usar, cómo aplicar, cómo, palabra clave, vivir ese conocimiento que vamos adquiriendo, que vamos aprehendiendo, que vamos tomando, que vamos reflexionando. Es un interés muy personal que tengo de demostrar que no importa qué aunque sea metafísica, aunque sea ontología, puede tener una vivencia, puede tener una aplicación. No es algo meramente teórico. ¿Ah? Ese es mi objetivo. Bueno, el día de hoy y durante este mes vamos a ver esto. Espero que se vea la flechita. ¿Qué es filosofía? A eso nos dedicaremos en los primeros 3 cursos, más mínimo 3 cursos. En el de hoy, ¿qué es filosofía? Desde la perspectiva de la etimología. Como les decía, hay diversidad de respuestas acerca de qué es filosofía. Les voy a compartir algunas al final de esta diapositiva. Por ahora veamos un tema conceptual para resolver, para definir, para encontrar definiciones, para encontrar significados, para encontrar sentidos, ¿no? Tiene que ver con el origen, ¿no? En latín, in origin veritas, traducido es, en el origen está la verdad. Es una idea, ¿no? Es una idea que se tiene de que en el origen de las cosas encontramos la verdad.
de las cosas. Una explicación más concreta podría ser que en el origen de las cosas está la fuerza, ¿no? Estoy tratando de mostrar como un árbol, ¿no? En el origen de las cosas, o el Big Bang, en el origen está la fuerza que le da vida a las cosas. Entonces, si vamos a ese origen, vamos a comprender más ese desarrollo y ese final o el punto X donde se encuentre, ¿ya? Entonces, aplicado a la filosofía, ese método de ir al origen tiene ¿cómo llamarlo? Dos expresiones. La primera es ir al origen del término, o sea, de la palabra, del concepto. Y allí nos ayuda la etimología, entre otras disciplinas, pero principalmente la etimología. Y la otra es ir al fenómeno mismo, ¿no? En su desarrollo, ¿no? Pero sobre todo marcando el punto de origen. Entonces es el método genético, otros lo llaman el método histórico-genético, o sea, es ir al origen histórico, donde surge el fenómeno, en este caso, la filosofía, ¿ya? Esto se puede aplicar en uno mismo, ¿no? ¿Cuál es la etimología de mi nombre? ¿No? Yo hice eso cuando tenía esas inquietudes de quién soy, pues buscaba respuestas en todas partes, pues a ver qué significa mi nombre. Para complementar este tema de la importancia de la etimología, viene a mi mente un proverbio egipcio, si mal no recuerdo. Dice, el nombre es presagio. Repito, el nombre es presagio, ¿no? O sea, en el nombre, ¿no? Hay como un impulso, hay como una energía, hay por lo menos un significado, ¿no? Que marca una cierta, puede marcar cierta actitud o tendencia, ¿ya? Y el método histórico-genético, pues es hacer esta revisión de dónde vengo. Entonces puede ser hacer el árbol genealógico, ¿se fijan? ¿No? Por ejemplo, mi árbol genealógico, ¿dónde termina tu árbol genealógico? ¿No? ¿Quién ha hecho ese ejercicio? El mío termina en el Big Bang, ¿no? Ahí están mis tatara abuelas y abuelos. Obviamente estoy haciendo una metáfora, ¿no? Hasta allá he llegado yo cuando he buscado mi origen. O sea, no me he quedado meramente en el tema de la sangre y ese tipo de cosas, sino explorando, ¿no? Muy bien, ahora, además de que en filosofía encontramos esas dos definiciones, la etimológica y la genética, hay un tercer aspecto. Estamos hablando de definiciones de filosofía o de la definición. Y es que aunque tengamos clara la etimología y el aspecto genético, hay aún en el presente la pregunta de ¿qué es filosofía? Es una pregunta constante. Yo lo titulé Reflexión sobre el concepto de filosofía. Otros lo titulan El problema del concepto de filosofía, ¿ya? Bueno, entonces tenemos esos tres aspectos para reflexionar acerca de qué es filosofía. Veamos las definiciones de referencia para no quedarnos en algo abstracto, sino ya, aterricemos. Entonces, etimológicamente, filosofía es amor a la sabiduría. Lo vamos a ver más adelante. Paréntesis, recuerden dejar su micrófono en silencio, por favor. Otra filosofía es la ciencia de todas las cosas, por sus causas últimas, a la luz de la razón, pero también de la intuición, como señalando en la intuición una facultad más elevada o más sutil de la mente.
También se puede decir que la filosofía es un arte, entendido, por ejemplo, en la forma en que lo explicó Eric Fromm. Dice y explica por qué el amor es un arte. En ese sentido, también la filosofía es un arte. Pero también, obviamente, por el tema académico de las, ¿cómo se llaman? Artes liberales, dentro de las cuales, pues, la filosofía viene a ser el gran todo. Algunos le dicen la reina de las artes liberales, o la madre de las artes liberales, o la base, etc. Entonces, también podemos decir que es un arte, ¿no? Es algo que tiene que ver con lo estético. Y por último, podemos decir que la filosofía también es la historia del pensamiento humano. Es, cuando estudiamos filosofía es estudiar qué ha pensado el ser humano. Obviamente respecto a preguntas profundas, trascendentes, ¿no? Muy de la existencia, del sentido. Entonces, filosofía es la historia del pensamiento humano o de las ideas humanas, o de la reflexión humana. Entonces les comparto esas 4 definiciones de referencia. Bueno, hoy y este mes profundizaremos en la primera, amor a la sabiduría. Bien, tomen aire profundo. Vamos entonces con la etimología, a señalar los aspectos claves. Entonces, tenemos por una parte que la palabra filosofía proviene de filos, que entre varios significados, los más importantes son amigo y sobre todo amor, ¿no? Y Sofía, que significa, entre otras palabras, entre otros significados, significa sabiduría y también ciencia. Entonces, con base en ese estudio etimológico, es que se dice, es que se explica que filosofía es amor a la sabiduría. Y también es válida la interpretación, con base en esa etimología, de que filosofía es, fíjense ustedes, sabiduría del amor, ¿no? Bien, pues este es el tema en el que vamos a profundizar el día de hoy, ¿no? Veremos, estamos viendo el origen, la etimología y ejemplos para la vida y la historia, ¿no? Y durante las 4 sesiones, o sea, esta y las próximas 3, vamos a ver temas en referencia a la etimología, o sea, al amor a la sabiduría, a la filosofía como amor a la sabiduría, ¿no? En la próxima clase vamos a ver el tema de la vocación natural de constante búsqueda de realización, en ese sentido de amor a la sabiduría. En la parte 3 veremos el segundo significado etimológico, que es sabiduría del amor en filosofía y ética, a propósito de quienes me preguntaron sobre la ética. Pero también podemos reflexionar si es aplicable a toda disciplina. Y en la última sesión veremos la relevancia de la filosofía ante la crisis actual de sentido, ¿no? Desde hace 4 años, ¿no?, se habla de la época de la posverdad, ¿ya? Entonces, quiero aportarles a la reflexión. Bien, vamos a estudiar, a revisar cada uno de esos 2 conceptos. Primero, amor. Recuerden que en griego es filos, viene de filos. Veamos el concepto y ejemplos. Hay un libro que se llama El banquete. Es un libro de Platón, es un diálogo que se los recomiendo. Es uno de los libros de introducción, a este curso, ¿eh? Entonces, yo se los enviaré más adelante. En este libro,
El personaje central es Sócrates, por eso lo escribo acá. Es un diálogo en el que varios explican, dan un discurso sobre qué es el amor, y el principal es el de Sócrates. Platón es el autor de ese libro. Platón es discípulo de Sócrates y Platón va a ser maestro de Aristóteles, ¿no? Paréntesis, ¿no? Ese es el spa de la filosofía. S de Sócrates, P de Platón, A de Aristóteles. Ahí les doy una clave memotécnica para grabarse los tres autores de la filosofía clásica, ¿no? El spa, Sócrates, Platón y Aristóteles. Pues en este diálogo, Sócrates, al dar su discurso, dice: pues yo les voy a compartir lo que de qué es el amor. Y esa mujer se llama Diotima, ¿no? O sea, Sócrates, un ejemplo de sabio, explica que lo que sabe del amor se lo debe a esta mujer llamada Diotima. Voy a comentar solo los aspectos más relevantes para la sesión de hoy. Es un diálogo muy rico, pero no tenemos tiempo para profundizarlo acá. En este diálogo y en este discurso de Sócrates, en esta explicación de Diotima, se explica que el amor es una fuerza, un impulso para estar en unión con lo bello, con la belleza, ¿ya? Y ese impulso comienza por lo físico, como el enamoramiento, ¿no? Es algo físico, ¿no? Se ve el cuerpo, ¿no? La figura, y eso genera una reacción emocional, ¿no? Bueno, física emocional, que después puede derivar en un sentimiento, o sea, en algo ya más elaborado a través de la inteligencia, no meramente un impulso, ¿ya? Después, en la medida en que se va ascendiendo, o sea, Diotima era una sacerdotisa, se dice. Entonces, podemos hablar de que acá el amor es una iniciación, o sea, tienes que estar ascendiendo, tienes que estar purificándote para ascender. Entonces, después de que el siguiente paso es lo que hace que el amor a lo físico es el amor al alma. O sea, se ama no el cuerpo, sino el alma. El alma está reflejándose en el cuerpo. Entonces, cuando uno admira o ama un cuerpo, en realidad, nos explica Platón, Sócrates y Diotima, uno ama es el alma de ese cuerpo. Sea una persona, sea una planta, sea un cachorrito, nuestra mascota, uno ama a su gatito, Almagor se llama mi gatito. Uno ama el alma, ¿no? La esencia que hay allí, no es meramente lo físico, ¿no? Y para lograr eso uno requiere, obviamente, tener un ascenso, pasar de lo físico a lo mental, al alma, ¿no? Al alma. Y después vendría otra fase, que es amar la perfección, amar lo perfecto, ¿ya? Y eso se llama la bondad en sí y la verdad en sí. Y todo esto se adquiere, se logra gracias a la virtud. ¿Qué es lo perfecto en este diálogo de Platón? El mundo que llamaríamos en nuestra cultura occidental de lo divino, ¿ya? En filosofía es el mundo del ser, de lo real, ¿no? Porque Platón distingue dos mundos, el mundo de las sombras y el mundo real, ¿sí? Supongamos que esta línea que ves atrás en la biblioteca, ¿sí? Aquí arriba está el mundo de las ideas, ¿no? Y acá abajo está el mundo de las copias. Entonces ustedes ven un violín allá atrás. Ese violín en el mundo de las ideas es perfecto. Y aquí imagínense otro violín. Por más perfecto que intentemos hacerlo con madera, va a tener alguna imperfección, ¿ya? Pero el violín que está en el mundo de las ideas, ese es perfecto, ¿ya? Entonces el amor nos permite trascender de lo físico para estar en contacto con este plano de las ideas, de los arquetipos, de lo real, de lo perfecto,
¿ya? Y tiene que ver con la belleza, la bondad y la verdad, ¿ya? Bueno, pues de ese amor es del que se habla en este concepto de filosofía entendido como amor a la sabiduría, ¿ya? Esa búsqueda de la belleza, de la bondad y de la verdad a través de la virtud, ¿ya? Ahora veamos el concepto de sabiduría. Primero, ¿qué no es? ¿Qué no es sabiduría? Ser inteligente. Porque hay personas muy inteligentes y usan su inteligencia, pero usan su inteligencia para hacer el mal, no el bien. Para hacer cosas feas, no para hacer lo bello, para hacer cosas bellas. ¿Se fijan? ¿Qué es lo que se busca con el amor? ¿Ya? Usan su inteligencia para mentir, no para buscar la verdad, que es lo que se debe buscar. ¿Sí recuerdan? O voy muy rápido. Aquí está. ¿Qué se busca con el amor? Belleza o lo bello, bondad o el bien, verdad, transparencia a través de la virtud. Entonces, no necesariamente ser inteligente lleva a una persona a actuar de esa forma, ¿ya? O ser erudito, o ser docto, tampoco. Eh, Hay quienes han hecho doctorado en, por ejemplo, cómo sobrellevar un duelo, pero a esa persona, cuando le tocó vivir el duelo, esa persona no supo qué hacer, porque una cosa es la razón o una cosa es el conocimiento y otra muy diferente es vivirlo, ¿no? Ser congruente con aquello que se sabe. Ahora sí, ¿qué es sabiduría? Veamos algunas definiciones. Saber vivir. Así de sencillo. Saber vivir. Sabes qué tienes que hacer. Sabes qué no tienes que hacer. Eso es ser sabio. Sabes qué tienes que comer. Sabes qué no tienes que comer. Sabes que tienes que hacer ejercicio y lo haces. ¿Eh? O sea, llevas a la práctica eso que sabes. ¿Sabes que algo hace daño? ¿Alguna comida? No te la comes. Eso es ser sabio. ¿Eh? Y obviamente también con los aspectos emocionales, ¿no? Sabes que la ira no es buena, pues no te enojas, ¿no? Eh, sabes que pensar positivamente es bueno, pues buscas pensar positivamente. Positivamente en el sentido profundo, ¿no? No pensar, no me refiero a imaginativamente, ¿no? A estar, pensar en ilusiones. No, o sea, es tener una actitud. A ver, otra palabra, optimismo, ¿no? Compartir, pensar, transmitir optimismo, ¿no? Basado en hechos reales, en explicaciones reales. Sabiduría también es el arte de saber vivir, ¿no? Para sumarle un toque más especial. Sabiduría es el arte, es un arte de saber vivir. Por lo tanto, es un constante hacer. No es algo que aprendes en un curso y ya quedó ahí. No, tienes que estar practicándolo y creándolo, ¿no? Porque ¿qué hace el artista? Crea. Y esta hermosa, la tercera, sabiduría es sin estar esencia. De Gabriela Mistral. Esto lo escribió en su, ¿cómo se llama? Decálogo del maestro, a propósito de nuestros maestros que están acá. Y todos de una u otra forma somos maestros, porque todos estamos aprendiendo de los demás. Entonces, sabiduría, dice Gabriela Mistral, es simplificar sin restar esencia. Ustedes seguramente han escuchado de una u otra forma, ya sea en viva voz o en alguna historia, las palabras de los sabios. O sea, son simples, pero con esencia. ¿Se fijan? No es algo así complicado, lleno de eh, complicaciones lógicas, matemáticas. No, el lenguaje de la sabiduría es simple, pero con la esencia, con esencia, ¿no? Con sustancia.
Sabiduría también es conocer, pero además vivir la verdad y lo real. Conocer en su sentido profundo, ¿no? de la verdad, ¿qué es la verdad? Y lo real, ¿qué es lo real? Desde el punto de vista ya más técnico de la epistemología, podemos hablar de niveles de conocimiento. Bueno, aquí no me quedó lastimosamente datos. ¿Ya? Imagina que viste primero la palabra datos, ¿no? El siguiente nivel de ascenso, ¿no? Recuerden aquí estos dos mundos, el siguiente nivel de ascenso es la información. El siguiente nivel es conocimiento, es como el límite. Después vendría la comprensión y la sabiduría es cuando ya estarías, en términos platónicos, en ese nivel del mundo de las ideas, de los arquetipos, de lo perfecto, de lo real. ¿Ya? Entonces les comparto esa escala desde el punto de vista de la epistemología. ¿Qué es ser sabio? Ir de los datos a la sabiduría. Aclaraciones. Para ser sabio no hay que pasar, no es que implique que tengamos que tener conocimiento de algo, un conocimiento teórico. No, un sabio puede saltarse ese paso porque lo aprendió a través de su experiencia, a través de su reflexión. ¿Sí? O sea, hay sabios que no estudiaron filosofía, en otras palabras. Hay sabios que no estudiaron ninguna licenciatura, ninguna carrera. ¿Se fijan? Hay sabios que ni fueron al bachillerato. ¿No? Por eso, aclaro, desde un punto de vista epistemológico, esta sería la escala, ¿no? De 5 aspectos. ¿Ya? Pero desde un punto de vista ya más, ¿cómo llamarlo? General, ¿no? Sabiduría simplemente es saber vivir. ¿No? No es que sea requisito tener estudios, ¿no? Tener estudios académicos. ¿No? Sin embargo, pues cuando uno estudia filosofía, pues tiene afortunadamente como este camino, ¿no? De ir por el conocimiento y si uno quiere pasar a la comprensión y ya luego seguir buscando la sabiduría, ¿no? La sabiduría es algo que se busca constantemente. Ya voy a aclarar eso. Veamos en la cultura occidental los 7 sabios de Grecia. Uno de ellos era Tales, el primer filósofo cronológicamente occidental. En general, los primeros filósofos griegos eran sabios, ¿no? Además de Tales, pues, ¿quién más? Anaximandro, que fue maestro de, bueno, sí, una especie de maestro para Sócrates, Pitágoras, ¿no? Y ya más adelante, obviamente, Sócrates, Platón, Aristóteles, ¿no? Se considera que además de filósofos eran sabios. Obviamente también en la filosofía oriental, por ejemplo, los primeros filósofos, Lao Tse, Confucio, Buda, pues además de filósofos eran sabios. ¿No? Pero no solo en el núcleo o en el conjunto de la filosofía, también se habla de los sabios, por ejemplo, de la tradición bíblica o las grandes mujeres sabias de la Biblia y de otras tradiciones, de otras culturas. ¿No? O sea, la sabiduría no es, quiero enfatizar, no es como monopolio de la filosofía, no es así. O sea, hay sabios prácticamente en todas las disciplinas. Ahora veamos ejemplos de la filosofía como tal. Entonces, Tales. Acordémonos de Tales. Versión corta. Hubo en alguna ocasión un conflicto entre guerreros grave, y entonces para evitar que esto se fuera a salir de las manos, la penitencia, el castigo, la acción que debía hacer uno de estos personajes involucrados era entregarle cierto objeto al más sabio, a la persona más sabia de Grecia.
Y entonces fue y se lo llevó, obviamente, dijo él, pues voy a dárselo a Tales. Entonces Tales llega a donde Tales y pues, ¿qué hace Tales? Dice, ¿qué creen ustedes? Dijo, claro, yo soy el más sabio de Grecia, te lo recibo, pobre mortal. No. Tales dijo, no, pues, debe ser una equivocación, yo no soy el más sabio. El más sabio es tal persona. Entonces se lo fueron a llevar a ese otro sabio. ¿Soy el más sabio? No. Dijo, no, llévenselo a tal otro. Y ninguno de los sabios lo aceptó. Entonces tuvieron que llevarle ese objeto a Apolo, ¿no? Dejárselo como una especie de ofrenda al dios Apolo. ¿Cuál es el punto acá? La humildad, ¿se fijan? Un sabio es humilde, no es soberbio, no se cree la gran cosa. O sea, Tales no se creía el más sabio. Entonces quiero enfatizar en esa característica de la sabiduría, la humildad. Y esa leyenda o esa historia también nos deja un mensaje, y es que, pues, ¿a quién finalmente le es llevado este objeto que debía ir al más sabio? A un Dios. Entonces tiene que ver con esto que explicaba, de que la sabiduría es algo que hace parte de lo divino, como de algo trascendente, como allá más allá de las posibilidades humanas, ¿no? Pero está ahí latente. Ese es otro mensaje, ¿se fijan? Entonces esa sabiduría es como una luz a la que queremos ir. Es un impulso y a la vez hay un impulso que nos lleva hacia allá. Pitágoras. Le preguntan a Pitágoras. Recuerden que Pitágoras estuvo en Egipto alrededor de 22 años. Allí conoció, estudió, obviamente con los grandes sabios, filósofos, podemos decir también de Egipto. También tuvo contacto con la sabiduría de Babilonia. Y luego cuando regresa a Grecia, le preguntan, ¿y tú a qué te dedicas? Y él no dijo, yo soy un sabio. No, él dijo, porque él tenía esa fama de que era un sabio, que tenía mucha sabiduría. Y él dijo, no, pues si acaso soy amigo de la sabiduría, porque me gusta, ¿no?, buscarla, ¿no?, porque la aprecio. ¿Fijan? Entonces ahí tenemos otra vez un ejemplo de humildad. Sócrates. También alguien fue al templo, al dios Apolo en Delfos, a preguntar quién es el ser más sabio de Atenas. Y el oráculo respondió, Sócrates. Y él fue y le dijo, Sócrates, el oráculo dijo que tú eres el más sabio. ¿Y Sócrates qué dijo? Pues claro, sí, ya lo sé. No, él no lo creyó, no se lo creyó. Y eso lo impulsó aún más a hablar con la gente, ¿no?, a aumentar su mayéutica, ese diálogo con los demás buscando la verdad, ¿no? Porque él dijo, no, yo no, pues hay otra frase famosa de él, solo sé que nada sé, ¿no? Y al hablar con los demás, se daba cuenta que muchos de los que creían saber algo, o inclusive conocer, en realidad no conocían, no sabían, ¿ya? Ahí es donde él concluye, entonces yo soy el más sabio porque yo sé que nada sé. En cambio los demás creen que saben. ¿Se fijan? Bueno, el caso es otro ejemplo de humildad, si hablamos de personas sabias. Y bueno, con Aristóteles quiero rescatar ese aspecto de que en su metafísica comienza explicando, bueno, comienza señalando y después explicando, desean por naturaleza saber. No podemos interpretar como todos los seres humanos desean por naturaleza ser sabios. Si yo como pedagogo, si yo como educador, si yo como papá interiorizo eso, pues voy a tener una mayor conciencia al dar mis clases, al educar a mi hijo, ¿no les parece? Porque sé que él quiere ser sabio, aunque ni él lo sepa. ¿No? Y es un reto para uno como docente.
como padre. ¿Se fija? Criar hijos sabios. Contribuir a que a nuestros estudiantes no solo se titulen de una licenciatura, ¿no? O reciban un diploma, un certificado. O sea, ¿qué diría Tales ante un certificado, ante un diploma o Pitágoras si rechazaron el título de sabios? ¿Se fijan? Entonces, los invito a que trascendamos un poco esa creencia de que con títulos vamos a ser mejores, algo así. No, es la sabiduría, no tanto los conocimientos, ¿no? Bueno, ¿en qué coinciden entonces? Les decía, en la humildad. Ahí tenemos características de la sabiduría. Humildad. Ellos ven la sabiduría como algo que pertenece a otro reino o a otro nivel, por lo menos en términos ya más filosóficos, ¿no? O al mundo de las ideas en términos de Platón. Pero hay acceso a él, ¿no? Solo que no tienen esa necesidad de decir que son sabios. O sea, objetivamente uno puede decir, claro, Tales era un sabio, pero ellos no lo aceptaban por humildad, ¿no? Eso es lo que quiero enfatizar. Imagínense eso aplicado al trabajo, ¿no? o en la familia, en general en las relaciones sociales. La sabiduría es una búsqueda constante y una aspiración, ¿no? En el sentido de buscar elevarse. No es algo que, repito, no es algo que te ganas en un curso, en una clase, en un libro, no. Constantemente tú te das cuenta que puedes, si es que ya te diste cuenta que tienes algo de sabiduría, te das cuenta que puedes aumentarla, ¿no? Y hay, como nos dice Aristóteles, un impulso natural para ello que podemos aprovechar. Bien, entonces terminemos con las reflexiones. Etimológicamente, filosofía es amor a la sabiduría. ¿Qué significa eso? Entonces significa que es un impulso, una motivación, un anhelo a lo bello, lo bueno, ¿qué más? La verdad, lo real, a través de la virtud, ¿no? Entonces, es ese sentir, ¿no? Como una emoción, un sentimiento, pero es también una actitud, un tipo de pensamiento, una configuración mental, ¿sí? Yo recuerdo cuando empecé a estudiar filosofía en la universidad, era, ¡qué gusto! Tengo clase de leer. Cuando iba a la biblioteca, lea y lea feliz, ¿no? Por amor. O sea, en el momento en que lo vivía yo sentía un gusto, ¿no? Como, qué sensación tan especial, ¿no? Y después me di cuenta, es amor al conocimiento, ¿no? Y después derivó en amor a la sabiduría, ¿no? Haciendo esa distinción en que una cosa es el conocimiento y otra más elevada es la sabiduría, ¿no? Entonces, ojalá ustedes también incrementen ese gusto, ese amor de que vean un libro y ¡wow! ¿no? Como mi hijo ama los libros, se pone feliz cuando le regalamos un libro, ¿ya? Es feliz leyendo. En este momento está terminando de leer algún libro más. Y bueno, por otra parte, recuerden que también es válido interpretar la etimología para decir que filosofía es sabiduría del amor. Una sabiduría del amor. En eso profundizaremos en la sesión 3. Bueno, ahora las tareas, entre comillas, tareas son simplemente sugerencias. Primero, practica la sabiduría. En otras palabras, sé sabio, sé sabia. Practica la sabiduría. Más en concreto, practica el amor a la sabiduría. O sea, el gusto, ¿no? El gusto por leer, ¿no? El gusto por conocer y el gusto por practicar. Palabra clave cuando se habla de sabiduría. Practicar lo que sabes. O sea, ser congruente con lo que conoces, ¿no? Con lo que sabes. Eso es la sabiduría.
Tercero, leer los textos de referencias de las sesiones 1 y 2, ¿no? Son textos muy cortos. Esto es opcional. O sea, el curso yo lo preparé, cada clase la preparo como si no hubieras leído nada sobre el tema. Ahora, si lo lees, pues obviamente eso va a tener va a facilitar, ¿no? Vas a estar un poco adelantado, ¿no? Vas a tener en tu mente los conceptos que voy a explicar, pero no es un requisito. Lo digo por algunos que no tienen tiempo, o sea, sacaron una hora y no tienen más tiempo para lecturas, no hay ningún problema. O sea, no te vas, o sea, la clase la preparo, leas o no leas. Otra cosa es en la universidad, sí hay que leer, ¿no? Pero como este es un curso abierto, no es un requisito. Entonces les enviaré las lecturas. Y pues para empezar a practicar, compartir sus experiencias y vivencias en el grupo de WhatsApp. Bueno, de mi parte, muchísimas gracias. Termino la hora indicada para quienes tienen que retirarse. Y ahora a reflexionar. ¿Ah? Entonces quisiera escuchar algunos, ¿no? Para saber si su apreciación, ¿no? La invitación es a reflexionar. Entonces la pregunta es, para que escriban en el WhatsApp, ¿qué reflexión te genera la sesión de hoy? ¿Qué te hizo pensar o sentir inclusive? ¿Qué te hizo sentir? ¿Qué te hizo pensar? ¿Qué te hizo reflexionar la sesión de hoy? ¿Qué te llevas de la sesión de hoy? Entonces, todos por favor escriban su respuesta al finalizar la sesión de hoy en nuestro grupo. Sí. Escuchemos algunas antes de irnos. ¿Ya? Muy bien, tomemos aire profundo, exhalar y los escucho. ¿Quién desea compartir su reflexión, su sentir, su pensamiento? ¿Qué te dejó la sesión de hoy? Los escucho. Su turno. Pueden levantar, Sí. poner el micrófono y adelante. ¿Quién desea compartir? Repito, ¿qué te deja esta sesión? ¿Cuál es tu reflexión sobre la sesión de hoy? Adelante, ¿quién desea compartir? Buenas noches. Mi reflexión. Bueno, adelante. Recuerden decir en qué país, en qué ciudad están. Buenas noches, mi nombre es Marina Blanco, vivo en Duitama, país Colombia. Mi reflexión de esta noche es acerca de la importancia de vivir la vida con mayor sabiduría, no estar tan pendiente de los conocimientos, de los estudios, de tantos títulos, sino de que la vida se vive solo una vez y hay que vivirla de la mejor manera, hay que vivir a plenitud, hay que disfrutar lo que se tiene. En estos momentos que hemos estado con jóvenes, pues disfrutamos más aquello que podemos compartir, hacer flor o pintar. Bueno, a mí que me gusta la pintura. Muy interesante el que Muchas gracias. Muchas gracias por compartir la reflexión. Entonces, ojalá Maestro, buenas noches. le ayude a aumentar ese gusto y esa práctica del arte que ya tiene. Adelante, sí, ¿quién sigue? Sí, yo, maestro, buenas noches. Soy Guadalupe de Oaxaca, México, y le agradezco y lo felicito por esta exposición. Lo que a mí me hizo reflexionar en esta exposición es que debemos ser realmente practicantes de lo que aprendemos y del conocimiento que tenemos, porque es como una letra aprendida, una letra que tenemos que practicar para ser congruentes. Yo me llevo esta reflexión muy profunda y que tenemos que practicar esa sabiduría que en algún momento determinado tenemos que aplicar en la vida para la toma de buenas decisiones. Me llamó mucho la atención la parte de la sabiduría en la práctica,
nos lleva a buenas decisiones. Muchas gracias, maestro. Felicidades. Con muchísimo gusto, Gracias. Guadalupe, para servirte. Excelente reflexión, la práctica. Me alegra escuchar esa reflexión porque es el énfasis que yo quiero darle, de que hay que practicarlo. Muy bien, ¿quién más desea participar, compartir su reflexión? Había mostrado la manito Huawei, no está el nombre, dice Huawei, adelante. No, José Manuel, maestro. Sí, maestro. Mi reflexión es la siguiente. La sabiduría está inmersa en todo ser humano, pero todo ser humano que actúa con capacidad de entendimiento de lo que es la sabiduría. La sabiduría se encuentra intrínsecamente entre nosotros. ¿Qué debemos hacer? Solamente llevarla a cabo, practicarla en todos los momentos y, y entender que la sabiduría es infinita y que nunca, nunca vamos a terminar de aprender y nunca es tarde para aprender tantas cosas como ya lo dejaron dicho nuestros filósofos. Esa es mi reflexión. excelente. Es infinita. Siempre puedes ser más sabia, siempre puedes ser más sabio, siempre puedes adquirirse, ¿no? Así es, excelente, José Manuel. Muy bien, ¿quién más desea compartir su reflexión? Adelante, Hola, buenas noches, ¿me escuchan? Sí. adelante. Buenas noches. Mi reflexión, bueno, yo la veo más como la sabiduría, y yo creo que lo entendían perfectamente los griegos, y es ese concepto utópico, ¿no? Precisamente de llegar, la sabiduría es una utopía, y una utopía es, como le decía mi compañero anterior, es inalcanzable, ¿no? Entre más recorremos, vemos que hay mucho más camino, y yo creo que eso era lo que trataban de decir, digamos, los Sócrates y pues los demás ejemplos de los griegos, es precisamente eso, ¿no? De que realmente la sabiduría es algo totalmente inalcanzable. Me gusta y me parece muy interesante el concepto que decías, digamos, de los títulos, de que a veces creemos que tenemos un título y es como ya es completo, ¿no? Entonces, digamos que ese tipo de conceptos y pensamientos hay que también asociarlos con las sociedades de consumo, ¿sí? Actuales, que nos hace creer que llegar a, digamos, a tener una satisfacción o llegar a estar bien es producir, ¿no? Tener un título y producir y tener dinero, ¿no? Y creo que hemos relegado y actualmente hemos relegado el concepto de la humildad, de la humanidad, del diálogo con el otro, de aprender del otro. Entonces, ese es pues, mi reflexión. Muchísimas gracias por el espacio, profesor. Con mucho gusto, Geraldine. ¿Dónde estás? ¿En qué país? ¿En qué- Estoy en Bogotá, Colombia. Ya, ya. Ok. Sí, no lograba encajar bien el acento, ¿no? Un gusto, ¿no? Como saben, yo estudié en la Universidad Nacional. Entonces, un gusto, Geraldine. Y yo Geraldine, estudié en muy buen punto el de una utopía, obviamente entendido, no literalmente, ¿no? Como algo inalcanzable, literalmente que nunca, porque hay personas que al interpretarlo así dicen, no, pues la sabiduría tiempo y hago las cosas mal. No, o sea, de eso no se trata cuando hablamos de utopía, ¿no? Sino de que está ahí, mira, está ahí. Entonces sube, sigue subiendo, sigue haciendo no tanto el esfuerzo, porque es que es algo natural que te lleva allá. O sea, no esfuerzo en el sentido de sufrimiento, sino esfuerzo, si acaso, en el sentido de desenvolvimiento. Ahí está la sabiduría, ve hacia ella. En ese sentido podemos entenderla como ubicada como una utopía. Y también me hiciste recordar que Platón llama a este mundo de las ideas el topus Uranus, ¿ya? De ahí viene esta idea también de utopía, ¿no? Como
como de que utopía significa algo que no tiene piso, ¿no? Es una de las interpretaciones más concretas, ¿no? Pero utopía también podemos interpretarla como aquello, ¿no?, hacia lo cual nos dirigimos y vamos creándole un piso, ¿no? Pues partimos del piso precisamente, ¿ya? Entonces, excelente esa reflexión, Geraldine. Muchas gracias. Ahora, adelante, sí, Es Geraldine. que, digamos, yo me refería también, digamos, al concepto de utopía que planteaba Galeano, que lo veía como una escalera. Entonces él decía que era como escalar, subir, y entre más subes te das cuenta que hay mucho más por escalar. Exacto, quiero enfatizar eso. Utopía hay que entenderlo así, no como algo inalcanzable literalmente. No, es algo que está ahí, ¿no? Y vas teniendo un ascenso, ¿no? Y como que te vas acercando y como que la sabiduría pareciera que se aleja, pero no, ya te tiene adentro, ¿no? Ya estás en la sabiduría. Ahora, les pregunto, después María Varela, ¿sí se dan cuenta cómo al escucharnos se enriquece el propio conocimiento, la propia reflexión? Porque esto es lo que hacían Sócrates y los primeros filósofos, dialogar, compartir ideas. Por eso es que dejo estos espacios para el compartir, ¿ya? Entonces, Jario Montes, María Varela y Jennifer, que podamos participar la mayor cantidad posible, por lo que ya se nos pasó el tiempo. Entonces, practiquemos la sabiduría, ¿no?, la capacidad de síntesis. Jairo, María Varela y Jennifer. Jairo, te escuchamos. Bueno, buenas noches, ¿me escuchan? Adelante, Jairo. Bien, pues soy estudiante de psicología. Una de las ramas de la filosofía que estoy cursando en medio de la licenciatura de las materias, es la materia bueno, estamos retomando la epistemología como la ciencia del origen del conocimiento, si no mal recuerdo. En estas materias, pues estamos revisando cómo diferentes autores nos exponen o nos presentan sus diferentes puntos de vista. En la psicología es muy importante para saber entender a los demás desde diferentes evoluciones en el pensamiento, o sea, que decía desde Sócrates hasta Gastón Bachelard, si no mal recuerdo, y diferentes autores o personajes ya más contemporáneos que nos ofrecen su visión para saber cómo entender y tratar a las personas, porque la psicología es muy amplia, o sea, la preparación es tanto de diversas materias o es muy, tiene mucha riqueza, pues, intelectual, ¿no? Tenemos que revisar diferentes, perspectivas, diferentes, temas. Entonces, pues, esto de la filosofía, pues, nos enriquece más, a entendernos a nosotros mismos y a los demás. No, sin embargo, pues, hacer un análisis, un poco más profundo sobre nuestro ser. Esa era mi opinión. Gracias, Jairo. ¿En qué ciudad estás y país? De México. Bien. Jairo, excelente que tengas esa apreciación de la filosofía. Como sabes, o vas a conocer más adelante y saber más adelante, pues la psicología tiene su origen históricamente en la filosofía, ¿no? De hecho, pues otra definición de filosofía es la madre de todas las ciencias, de todas las disciplinas, porque en su origen los filósofos, ¿no?, eran también matemáticos, astrónomos, ¿no? ¿Qué más? Geómetras, ¿no?, además de propiamente tener una reflexión filosófica. Por ejemplo, a propósito de psicología, uno puede rastrear el origen de la psicoterapia o de la terapia precisamente en la mayéutica de Sócrates y en la dialéctica de Platón, ¿no? ¿Qué buscaba Sócrates? Sacar la Sí, verdad más que nada, de otra persona. Bueno, sí. adelante María Varela. Activa tu micrófono y adelante. Ahora sí. Gracias, buenas.
Buenas noches a todos. Yo soy ¿Dónde María, estás? estoy en México. En México, Buenas noches. Sí. muy cerca de la capital, en un pueblito que se llama Metepec. Mi Ok. formación es de ciencia política y la vida me ha llevado a no ejercer nunca y ahorita estoy en algo muy banal y me dio mucho gusto encontrar este grupo gracias a un amigo. Y la reflexión que me deja la sesión de hoy es que el conocimiento hay que ponerlo al servicio de las personas, de lo que hacemos día a día, no importa si es muy profundo o es muy banal. Y bueno, podemos echar mano de la filosofía y la entiendo como el conocimiento, pero combinado con mucha humildad, pero al mismo tiempo con muchas ganas y con mucha esperanza. Y pues espero que esta información que estoy muy contenta de recibir la pueda aplicar en ese sentido. Esa es mi reflexión de hoy. Muchas gracias a todos por sus opiniones. A ti, María, qué gusto saber de que pues este curso te está generando esa percepción, ese razonamiento, ese sentir, esa reflexión. Y espero que también te ayude a reconectar con los estudios que hiciste de esa importante ciencia, ¿no? Y que sería muy útil, ¿no? Que rescates algo ahora que estamos en en una realidad de mucho conflicto político. Ojalá este curso de filosofía te aporte para tus propias reflexiones en esa disciplina y obviamente en tu vida. Bueno, bien, continuamos con Jennifer y después Huawei Mate 9. Adelante, Jennifer. Sí, ¿Desde dónde? buenas noches a todos. Am, es- Mira, estoy en los Estados Unidos, en Texas, en Austin, Texas. Ok, ok. Y mira, que quiero comentar es, primero, porque la filosofía es la raíz de prácticamente todo. Y siento yo que en alguna forma perdimos un poco de contacto con nuestras raíces como seres humanos. Y me da mucho gusto que hay tanta gente de varios países interesada en la filosofía. Y creo que personalmente me va a ayudar a conectar con ideas diferentes. Como dice Germán, la política es un poco fuerte y la filosofía puede alimentar, ¿es la palabra? Ah, nuestros cerebros y ayudarnos a sembrar ideas nuevas, que no son nuevas, pero podemos ser más creativos y más amorosos también a otros seres. Y pues eso es mi reflexión. Me da mucho gusto ver tanta gente. Y muchas gracias, Germán. Con mucho gusto. Jennifer es mi amada esposa. Aprovecho para presentarse. También. Y eso sí, me late también. Thank you, sweetie. Thank you. You're welcome. Bueno, sigue Huawei. No veo el nombre. Quien tenga Huawei, adelante. Hola, hola, ¿me escuchan? Adelante, sí. Hola, hola, soy José Luis Aparicio, de aquí de México, en Iztapalapa. Y bueno, mi reflexión es que a veces uno ve la palabra filosofía y la ve muy, muy grande. Pero la verdad, cuando empieza uno a profundizar, es muy bella. La filosofía es muy bella. Te enseña, yo he aprendido mucho del estoicismo, me gusta mucho su filosofía,
cómo amar al humano, al prójimo, la tierra, todo. Me parece algo muy bello la filosofía. Y no había yo, lo que usted expresó, maestro, de saber vivir. A veces es tan simple la sabiduría, que saber vivir es tan simple que no lo hacemos. Es algo tan hermoso y pues antes que nada muchas gracias y un saludo a todos, bueno, que les pasen buena noche, o sea, muchas gracias. Pero me gusta mucho su curso. Muchas gracias, maestro. Esa es mi pequeña reflexión. Gracias a ti, no es tan pequeña, es muy grande, pero ahí se nota la humildad. Realmente es muy importante que rescates, que te des cuenta de que ser sabio es saber vivir y es sencillo, ¿sí? Es simple, ¿no? En el sentido profundo, ¿no? Si sabes que te hace daño alguna comida, no le comas, eso es ser sabio. Si sabes que te hace bien ciertos alimentos, cómelos, eso es ser sabio. Lo mismo con el ejercicio, con la emoción, con la mente, ¿ya? Y sí, lo primero que dijiste, la filosofía, pues tiene esa, pues como tradición de que la sola palabra genera como, oh, no, es algo por allá casi que de otro mundo. Ajá. De cierta forma lo es, ¿no? Pero uno de mis objetivos es acercarlos, mostrarles de que es algo no solo que puede estar cercano, sino, entre comillas, útil, en el sentido de que es algo que se puede llevar a la práctica, ¿no? Digo lo de entre comillas porque a la filosofía se le critica que no es útil. Y también uno explica de que precisamente ese es uno de sus valores. Como decía Geraldine, por ejemplo, este mundo mercantilista, ¿se fijan? Al contrario, es un problema tener gente pensando y reflexionando, ¿no? Entonces, por eso también se puede decir, uno de los valores de la filosofía es que no es útil, pero se aclara, no es útil para este sistema, ¿no? Para un sistema de consumismo, para eso no es útil, porque nos pone a pensar, ¿no? Pero sí es útil en el sentido precisamente que te hace pensar, te hace reflexionar. Bueno, una última. Adelante, María López. Profe, yo quiero compartir, bueno, por lo que acaba de decir, lo que he visto y he pasado con usted en los otros talleres y en los otros que he aprendido, es que para mí la sabiduría es encontrar la felicidad en uno mismo, escalar para compartir lo que sabe uno. Y lo importante no es lo que sabe, sino cómo lo transmite y cómo lo deja para los demás. Ese humor que tú tienes para transmitir lo que sabes es lo que va a valer. Y yo ya aprendí algo muy importante, que si tú llevas una sonrisa en la boca, donde quiera que estés, te van a regresar una sonrisa, pero todo depende de ti, no de los demás. Gracias, es todo. Muchas gracias. A ti, sí. Pues perfecto. Gracias por el cierre, María. Recuerden, filosofía es amor, amor a la sabiduría y sabiduría del amor. Filosofía es saber vivir con amor. Esa es la tarea, entre comillas. Escucho sus reflexiones, tanto quienes hablaron como quienes no alcanzaron. Leo sus reflexiones en el grupo. Por favor, escríbanlas en el grupo, porque eso me va a dar el contexto para preparar la siguiente sesión. ¿Sí? Necesito escucharlos, necesito leerlos para saber cómo puedo contribuir, educar, o sea, hacer un proceso de educación mejor. Y a la vez les ayuda a organizar sus propias ideas. Entonces los leo en el grupo de WhatsApp. Si saben de alguien que esté interesado en el curso, todavía puede unirse a la próxima sesión. Y entonces vamos a hacer la tarea, ser más sabios, ser más sabias, practicar la sabiduría. Los leo en el grupo. Un abrazo, cuídense mucho. Quien desea activar la cámara para despedirse puede hacerlo. Un gusto quienes están en México, Monterrey, Ciudad de México, en todo el país, en Estados Unidos, ¿dónde más? En Perú, en Chile, en Colombia,
Duitama. Cuídense. La sala, profe. Tlaxcala, querida ciudad. Muy bien. Gracias, profe. Un gusto. Me encanta Tlaxcala. Buenas Qué noches a bello. todos, que descansen. Hola, Jennifer, qué gusto verla. Un saludo. Hola, un saludo. Ok. Muchas gracias, Germán. Buenas noches. Gracias. María. Hasta luego, México. Hasta luego. Gracias. Buenas noches a todos. Buenas noches, maestro Germán. Diana Pimentel. Gracias. Buenas noches, compañeros. Buenas noches. Esmeralda. ¿Quién más está por ahí? Jesús Cristian. Dora. Claudia. José Luis, Griselda, Viridiana, Vanessa, Fer, Rita. Un gusto, de verdad. Gracias por estar aquí. Nos vemos el próximo miércoles. Gracias, Germán. Felicidades. Muchas gracias por el curso de hoy, la clase de hoy. Saludos a todos. Gracias. Bye.